Uno de los activistas que ya está en casa es Juan Bordera, diputado de Compromís, miembro de la flotilla. Bienvenido y muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Silvia. Un placer estar aquí. Igualmente, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo estás? Bueno, aún dolorido del golpe que recibí en las costillas hace apenas 4 días. A veces el tiempo aún está un poco costándonos, creo que a todos y a todas las que hemos pasado por esto, resituarnos en un calendario normal, porque no teníamos acceso a luz diurna, no nos dejaban salir, no nos dejaban ducharnos, no teníamos acceso a qué hora era. O sea, las circunstancias en las que nos han tratado, yo sabía más o menos a lo que me iba a enfrentar cuando me embarqué, pero superan cualquiera de mis peores expectativas, la verdad. Oye, al parecer la violencia se desató, tú nos dirás, cuando os llevan al puerto de Asdod, ¿no? Sí, hay una diferencia muy clara, y es que cuando las cámaras de CCTV que tenían los circuitos de los propios barcos dejan de estar, digamos, apuntando a estos señores que nos apuntaban con otras armas mucho más peligrosas, ahí cambia todo. Y es decir, lo que es el ejército se ha comportado con una cierta cordialidad incluso en el trato, porque sabían que había imágenes que les podían incriminar, estas imágenes, ¿no?, de los live streams que teníamos de los barcos. Y en el momento en el que hay ese cambio, ¿no?, de pasar de ejército a policía, el cambio es absolutamente brutal. Y a muchas personas yo las he visto cómo las reducían, como un colega mío, un amigo mío que sigue allí en huelga de hambre, casi le rompían el brazo. Hablé con él luego después en un intercambio de estos que tienes, coincidimos justo en la visita al juez, o la jueza en mi caso, que bueno, también es de película de terror, y él me contaba que casi le habían roto el brazo. A mí me pegaron este golpe en las costillas. Sé que ha habido trato vejatorio de todo tipo. Esta frase que les dijeron algunos de que no íbamos a tener doctores porque éramos animales, nos da un poco la idea de que en el fondo ese es el trato que habitualmente recibe el pueblo palestino en estas instalaciones que están cerca de la Franja de Gaza, y a las que nos llevaron, yo creo que para que viéramos, sin darse cuenta de que precisamente pues así estábamos viendo algo que luego podríamos contar al mundo, y es cómo se trata literalmente en una especie de proto-Auschwitz que se puede convertir ese tipo de lugar, si no lo es ya, porque al final yo no sé qué trato recibe ahí la gente del pueblo palestino, pero me puedo imaginar, por lo que he vivido yo y por lo que parece que están habituados los responsables de la gestión del mismo, pues se parece bastante a un campo de concentración de la Alemania nazi del siglo XX. Nosotros nos quedamos a ciegas cuando se apagaron las luces, las cámaras de los barcos, y a partir de ahí empezó un periodo de incertidumbre y de muchísima confusión. Vamos a intentar recrear, sé que es muy difícil, Juan, porque os tuvieron privados de distintos sentidos, pero vamos a intentar recrear ese viaje. Está claro que os llevaron desde los barcos, los comandos israelíes del ejército que los asaltaron, hasta el puerto de Asdod, y allí es cuando denunciáis los tratos vejatorios, porque allí es cuando os maniatan, os dejan en el asfalto. No sé si estabais todos juntos, si os separaron en grupos. ¿Cómo actuó la policía israelí? Sí, ahí las imágenes, la verdad, que las voy a tener grabadas toda mi vida. O sea, creo que sí que puedo hacer el recorrido bien. Nos separan en 2 grupos. En un primer grupo, por ejemplo, el grupo de Ada Colau y otra mucha gente de la flotilla de la tripulación española, la llevan a esta parte en la que se monta el circo con Ben-Gvir, con el ministro israelí que intenta hacer un acto de propaganda que le sale mal, porque claro, estábamos rodeados de 20, no sé si 20 o 30, la verdad no recuerdo ahora mismo, pero una barbaridad enorme de antidisturbios con rifles, con pues, cuerpos, digamos, represores del más alto nivel, aunque quizás sería el más bajo, lo que habría que decir ahí. Y la idea de ellos era poder tener un acto en el que Ben-Gvir nos pudiera increpar, nos pudiera, pues eso, estando maniatados con bridas las muñecas detrás de la espalda, pues inmovilizados, y en una situación en la que nos habían ya dado, digamos, muestras del trato vejatorio que nos iba a incrementar mucho más después. Lo que buscaron era un acto de propaganda que les salió muy mal, porque pensaban que nadie iba a responder. Pero alguien en las filas de atrás, y tuve la mala suerte de estar justo en la fila, en la de la primera, entonces estaba delante de uno de los antidisturbios, y yo no empecé ni mucho menos, pero hasta yo, que estaba en la primera fila de antidisturbios, al tercer Free Palestine no pudimos más que sumarnos, pese a que estábamos en la primera línea de fuego, digamos, y todo el mundo empezó a increpar a este señor que intentó este acto, que intentó otro con 2 compañeros judíos que estaban también en la flotilla, que son David Adler, el coordinador de la Internacional Progresista, y un influencer muy conocido que se llama Tommy, no recuerdo el apellido. Y
y a estos dos compañeros judíos le hicieron otro acto especialmente así duro con Ben-Gvir delante de una bandera israelí, y estos compañeros también reaccionaron devolviendo todo tipo de gestos, digamos, de repudio a este señor, que, bueno, actos de propaganda, actos de manipulación, actos de violación de todos los tipos de derechos humanos que os podáis imaginar. Podríamos estar horas relatando todo lo que se ha vivido allí. Aún así sería, y esto hay que decirlo y recalcarlo siempre, una millonésima parte de lo que le toca pasar a la gente que de verdad está allí con peores, digamos, protecciones. Pero yo, por ejemplo, hay una anécdota que no es una anécdota, que es algo que me preocupa realmente lo que ha ocurrido y no sé qué consecuencias legales puede tener, pero creo que hay que investigar esto. Nosotros ayer estábamos, mucho ya posteriormente a este evento, en una situación de traslado desde la prisión al aeropuerto, y delante de mi cara, porque fue a mí a quien le dieron el documento, porque en ese momento estaba un poco como gestionando la negociación con este señor de la policía israelí, nos dieron a leer un documento pidiéndonos que lo firmásemos. Realmente nos dieron pidiéndonos que lo firmásemos como para, si no lo firmáis, no bajáis de este furgón policial en el que veníais enjaulados, ¿no? Esa era un poco la propuesta. Pero yo le exigí leerlo antes de firmarlo, obviamente. Entonces leímos que se nos pedía que firmásemos un documento en el que los 15 españoles que íbamos en ese furgón policial, no sé si lo han hecho a otros furgones policiales, puede ser que sí, firmásemos un documento en el que nos admitíamos como responsables de ser capitanes de barco, gente que no tenemos conocimientos yo al menos no tengo ningún conocimiento, y de los que estábamos ayer en el furgón creo que el 80% o 90% no somos capitanes de barco. Se nos pedía que admitiésemos que éramos capitanes de barco, que habíamos entrado ilegalmente a aguas de Israel, que en el fondo ellos tienen la legalidad de que están ejerciendo un bloqueo naval, y entonces, bueno, como que se nos... Y cuando nos llegamos a firmarlo, el mismo policía que nos estaba ofreciendo esta propuesta cogió y firmó el documento por nosotros. Entonces ahora hay un documento que la policía israelí ahora estará gestionando como de manera legal, en el que, pues eso, yo que soy diputado y otros 14, 15 integrantes de la flotilla hemos admitido que somos capitanes de barco. Este es el nivel en el que nos estamos viendo y en el que nos hemos visto estos días. Y bueno, lo que te digo, o sea, podríamos seguir horas y horas con anécdotas de este tipo de nivel. ¿Te referías, Juan, a las imágenes de Ben-Gvir cuando está delante de vosotros, que estabais puestos sobre el asfalto, maniatados? Y allí, claro, él dijo, todos estos son terroristas. ¿En algún momento reparasteis vosotros? Lo digo porque estas imágenes provocaron un calambrazo en las redes sociales y también en este país. No sé si en ese momento vosotros reparasteis en que os estabais jugando o que estaba planeando sobre vosotros una posible acusación de terrorismo que habría abierto otro proceso muy distinto en los juzgados israelíes. Sí, no, es decir, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que llevábamos varios días viendo comunicados del ministro de Asuntos Exteriores israelí, que estábamos siguiendo con mucha atención, incluso las modificaciones que hubo al respecto, ¿no? Porque primero éramos la flotilla de Hamas, en realidad primero éramos una flotilla de crucero y de selfie, no sé qué, ¿no? Un poco la flotilla de Rodinger. Por un lado éramos una flotilla de diversión y de no sé qué, y luego al mismo tiempo éramos la flotilla de Hamas. Y luego pues fueron bajando el tono. De hecho, al ver toda la presión internacional que se estaba logrando ejercer, lo primero que se nos ofreció es esta propuesta también envenenada de llevar al puerto de Askelón toda la ayuda humanitaria, que era gestionada directamente por Israel, que es un estado genocida que está usando, y hay pruebas de ello, a raudales para el que las quiera buscar, la ayuda humanitaria como cebo, poner la ayuda humanitaria en un lugar y disparar, masacrar allí a la población precisamente como una de las maneras de gestionar esta ayuda humanitaria. Pues obviamente esa propuesta, enseguida hubo un comunicado de la flotilla rechazándola, y a los 2 días tuvimos otra propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que al mismo tiempo que seguía llamándonos la flotilla de Hamas, con lo cual las acusaciones de terrorismo llevamos, pues eso, varias semanas imaginándonos que podían recaer incluso sobre muchas personas. Yo, de hecho, no sé si Tiago Ávila, que es uno de los coordinadores, la misma Greta, a la que le han hecho varias historias de vejación particularmente dolorosas, o otras personas que son aún más, digamos, responsables de esta flotilla, pueden enfrentar este tipo de cargos, pueden enfrentar, no lo sé. Espero que no, ¿sabes? Y espero que en cualquier caso la presión internacional haga algo si ocurre. Pero en ningún caso les tuvimos miedo, no les tuvimos miedo durante esos comunicados. Fuimos viendo cómo bajaban, entre comillas, el tono un poco, pese a que ellos tienen su propaganda interna, que esto es lo que me he dado cuenta ya una vez estando ahí, es que hay 2 niveles, digamos, de propaganda, ¿no? La propaganda que Israel ejerce hacia adentro de sus propias fronteras, binarias, lo siento, y hacia adentro y hacia afuera de sus propias fronteras, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre el nivel de manipulación que ejercen sobre su población y el relato que quieren contar y el relato que le están contando al exterior, en el que ahí pues bajan un poco
y al mismo tiempo no solo bajan, sino que se ha evidenciado en el mismo trato que hemos recibido en la prisión, porque en un principio nos despertaban cada hora, nos trataban mucho peor de lo que nos han ido tratando después, cuando les hemos ido también diciendo, oye, mira, nosotros no somos animales, no vamos a permitir que nos tratéis así. Por supuesto, dentro de toda también la legalidad y el respeto, les hemos dejado claros que teníamos derechos, que éramos ciudadanos, que teníamos algunos una cierta protección diplomática, menos de la que nos habría gustado, pero hemos tenido al menos algo. Y entonces les hemos conseguido ir rebajando ese tono de abuso sistemático que había en la prisión y pasamos de estar despertados cada hora por una cuadrilla de matones que nos han hecho de todo a enfrentar situaciones en las que ellos mismos han tenido que retroceder y entregar las medicinas que les pedíamos. O sea, ha habido una campaña realmente muy rápida para que esta presión que nos hacían desde las propias prisiones también rebajase, ¿no? O sea, que hasta esto demuestra que no se les puede tener miedo ni aunque te acusen de terrorista, ni aunque te apunten con un rifle, como me ha pasado a mí personalmente y como le ha pasado a otras tantas personas de la flotilla, de tener un rifle con el disparador y el punto de mira en tu cerebro ahí en tu frente a 2 metros, porque lo que estás pidiendo es insulina para una persona diabética de 80 años que no lleva... no tiene pastillas porque se las han robado, como a todos nos han robado prácticamente lo que llevábamos allí, y encima no le daban asistencia médica a una persona de 80 años, repito, diabética, que le puede dar un fallo de cualquier tipo, y además con la tensión, el agua de mierda que nos dieron, la comida caducada. O sea, yo no me quiero ni imaginar las consecuencias de salud que puede enfrentar alguna de las personas que está en huelga de hambre bebiendo esta agua, digamos, dudosa o comiendo de vez en cuando alguna cosa así como en mala calidad, porque los huevos por ejemplo, tenían todas las fechas de caducidad borradas. O sea, es que, como te digo, el relato da para escribir una novela de terror. O sea, ¿qué sentiste cuando estabas pidiendo insulina para un compañero y lo que ves es que el haz de un fusil te apunta a la frente, Juan? Pues, a ver, fue todo... Tenía como una montaña rusa de emociones toda la experiencia de la prisión. Pero es verdad que esto de la insulina nos ha sido más positivo que negativo, en el sentido de que ha sido la gran conquista, ¿no? Es decir, en apenas 3 días y medio hemos pasado de decirnos que no íbamos a tener doctores porque éramos animales, o decirle a una compañera que, pues, si tenía un problema del corazón no iba a ser una emergencia hasta que se le parase el corazón, que esto se le dijo a una compañera mexicana. Pues de eso hemos pasado a exigir nosotros que o traían la medicina o ya no colaborábamos de ninguna de las maneras con las tareas que se nos exigían, digamos, que eran salir, organizar nuestra propia gestión de la comida y demás, no salir de las celdas, no facilitar los conteos que tienen que hacer como los funcionarios de esa prisión. Y entonces, en ese momento, entre comillas, de motín, de pequeña rebelión, hemos conseguido que a última hora del día que yo me fui, fue ayer, que amanecí en una prisión israelí y acabé anocheciendo en mi casa en Valencia, de milagro, pues en ese trasiego de apenas 3 días y medio hemos pasado de una derrota absoluta a una conquista de una medicina para este compañero. Entonces, las situaciones duras, como este rifle que te apunta o un perro con un bozal que sabes que se lo pueden levantar en algún momento y te lo sueltan ahí y a ver qué haces, son menos, digamos, nítidas para mí ahora mismo que escuchar a no sé cuántas celdas llenas de personas, probablemente 20 celdas con cada una, más de 10 personas, cantando Insulin for 16, que es lo que cantábamos, aporreando las puertas durante horas, y ellos mismos, los funcionarios de la prisión israelí, tuvieron que bajar a pedirnos que por favor parásemos, ¿no? Que si nos empezábamos a comportar un poco mejor, que igual venía un doctor, ¿no? Entonces, ha sido una conquista. Yo he habido momentos en los que estaba viendo planos de una película de Ken Loach mezclada con otra de Stephen King, no sé muy bien, o sea, era una peli de terror y a la vez una de la lucha de la sociedad civil organizada en una situación de máxima presión, de máximo estrés. Pero hasta esa conquista de la insulina, creo que es para recordar toda la vida el efecto que puede tener el no rendirte ante alguien que está cometiendo una ilegalidad, aunque diga ampararse bajo la ley. Y a mí me preocupa ahora mismo mucho, sobre todo, quiero remarcar esto, la situación de las personas que siguen en huelga de hambre en esa prisión, que yo no sé que si al final todo parece indicar que van a salir de allí hoy mismo o mañana, pero no sé cuántas personas se van a quedar allí. Sé que hubo varias personas, varios grupos de personas que se llevaron retenidas especialmente porque habían sido particularmente
digamos, valientes a la hora de enfrentar estas injusticias o porque les había tocado, porque me acuerdo de un caso de una celda entera que simplemente porque una persona se había comportado un poco más increpándoles a estos nazis, porque es lo que son, se llevaron a toda la celda entera, ¿no? A una especie de calabozo especial con esposas que en las manos duelen muchísimo cuando te las ponen, si te las apretan un poco, y así tenerlos durante horas simplemente porque uno de los 12 o 14 los que fueran los que habían en una celda en la que realmente, bueno, es una celda, no sé exactamente, 20 metros tendría la celda y estaban 12, 14 personas durmiendo allí habitualmente con menos colchones que personas, gente durmiendo en el suelo, un baño pequeño en el que no hay nada más que pues, una pila minúscula en la que es inevitable, está hecha a propósito, yo creo, para salpicar, ¿no? Para que acabes teniendo problemas de convivencia, digamos, con el único baño que tienes. O sea, está todo diseñado para que esa instalación sea una instalación de tortura física, mental, y en el que además los funcionarios aparentemente están entrenados en el ejercicio de eso, ¿no? De cómo esas frases que nos decían de no tendréis doctores porque sois animales, este tipo de frases, son las que habitualmente le dicen al pueblo palestino. Por eso no han podido más que, sabiendo que éramos, digamos, otro tipo de prisioneros, repetirnoslas a nosotros también. Claro, precisamente por esto te quería preguntar. ¿Qué piensas, qué reflexión te provoca saber que, bueno, vosotros habéis visitado el infierno, han sido días muy duros, pero esto Israel se lo ha hecho a ciudadanos, en su mayoría europeos, que sabía que ibais a contar todos los malos tratos que os ha infligido? Claro, ¿qué piensas al saber que ahí hay palestinos a los que se lo infligen y no lo pueden contar? Porque no pueden salir de los territorios ocupados, teniendo en cuenta que en las cárceles israelíes se estima que hay 11.000 niños. Sí, y con esto de las cifras, si me permites, hay una cosa que querría decir y es que está empezando a abrirse algo que es una obviedad y que creo que hay que remarcar sistemáticamente. El conteo oficial de víctimas, tanto de civiles como de niños, está absolutamente infracontado. Francesca Albanese, relatora especial de las cuestiones, digamos, del Estado palestino en la ONU, está aceptando y divulgando ampliamente este tipo de estudios que vienen a decir que realmente la cifra es 10 veces mayor de la oficial. Es decir, si se está hablando de 70.000, alrededor de 70.000 víctimas mortales, estaríamos más bien cerca de 700.000 víctimas mortales y estaríamos cerca de alrededor de 380.000 niños asesinados, ¿no? Esta es la dimensión de lo que se acabará sabiendo. Probablemente será incluso peor con el tiempo, ¿no? Pues al final los conteos de las víctimas y de los heridos y tal se hacen con la gente que llega al hospital, o viva o muerta. Pero hay muchísima gente que directamente la destrozan con los bombardeos o no llega al hospital porque se muere de hambre o porque, bueno, por circunstancias que mejor no ponernos a describir hasta ahora, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego, si me puedes repetir la pregunta, porque de repente me he ido al otro lado. Simplemente te quería decir, preguntar pero... que, sin más, hay miles de niños en los territorios ocupados que están sufriendo todas estas vejaciones. Sí, No les vamos a hablar no, de la del hambruna que están viendo en sus imágenes. Digo, en las cárceles israelíes hay adolescentes y hay niños que están encarcelados de forma arbitraria y sin juicio, que es exactamente lo mismo que le sucede a los adultos, ¿no? Claro, tú has visitado, digo, vosotros habéis visitado ese infierno durante unos días horribles, pero claro, es que hay gente que lleva encarcelada allí años, hombres, mujeres y niños. Totalmente. Y además lo que me decías también de que la sensación de impunidad que tiene el Estado de Israel ahora mismo, es el régimen de Israel, es precisamente esa, ¿no? Y es decir, a gente que saben que lo vamos a poder contar, que tenemos hasta cierto altavoz, algunas de las personas, otras muchísimo, ¿no? Estamos hablando, hay gente en esa prisión que tiene la capacidad de Greta Thunberg, ¿no? De contar lo que hace. De hecho, Greta supongo que sigue allí. Y Greta es, por lo que sé, es el caso, digamos, más particular de agua de dudosa calidad, agua gris, agua marrón, que le llegaba a una de las celdas, en concreto a la suya. Entonces, si eso le llega a Greta Thunberg, ¿qué les llegará a los niños, niñas, palestinos, palestinas que están sistemáticamente en instalaciones similares o incluso peores? Porque me da que probablemente no hemos tenido más que un trago muy amargo, pero probablemente no es el más amargo, digamos, de las instalaciones que tienen destinadas para este tipo
situaciones de genocidio que están ejerciendo, ¿no? Entonces, sí, a mí el haber estado allí me produce pavor el pensar cómo puede ser eso sin la, entre comillas, pequeña protección que hemos tenido las personas. Juan, nos han llegado noticias de que fueron especialmente duros, digamos, los policías israelíes en el caso de Greta Thunberg y en el caso de los periodistas que estaban acompañando a la flotilla, como si quisieran dar un castigo ejemplificante en concreto a esa activista por lo conocida que es y también a los periodistas que iban a narrar lo que estaban sucediendo. Absolutamente. O sea, yo, por ejemplo, no tengo la seguridad de que el puñetazo que me den a mí tenga algo que ver con que me hayan visto en algún lado, pero no lo descarto. Sé que a Hanan Alcalde le han hecho a Ana María Alcalde le han hecho una campaña de bulos y desinformación por parte de la derecha, por parte también de los tentáculos financiados del poder sionista en el mundo. Muy agresiva, y por supuesto a Greta Thunberg le han hecho todo lo imaginable e inimaginable y lo que se sabrá, porque espero que cuando pueda volver y contarlo con la vehemencia clara que tiene esta maravillosa persona, pues igual nos sorprende y han pasado cosas que aún no sabemos, ¿no? Sí, a Greta le han hecho particularmente la vida imposible allí, y volvemos un poco como a la contradicción esta de que a las personas que no tienen la protección les hacen probablemente un trato aún peor, pero por lo que sea se ceban especialmente también con algunas personas que tienen un trato, digamos, de protección mayor, porque tienen más visibilidad, como intentando ejemplarizar, ¿no? Thiago Ávila, que es uno de los coordinadores de la flotilla y un ser humano también excepcional, a mí me han llegado relatos que no puedo confirmar, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que son probablemente reales, de amenazas a toda su familia, a su hija de 2 años, de que vaya con cuidado, que no salga de la ciudad, que en cualquier momento que no sé cuántos la pueden poner algún tipo de, no sé, estas personas, o sea, estamos hablando de un Estado que en nuestro caso concreto de la flotilla ha sido capaz de violar aguas territoriales de Túnez, violar la seguridad internacional en aguas internacionales, con ataques de drones también, con intercepción ilegal. O sea, realmente les da igual todo y hacen lo que les da la gana, y mientras nos bombardearon 2 embarcaciones en Túnez, que se va a decir que había sido un cigarro, una bengala, y el propio gobierno tunecino tuvo que admitir que había sido un ataque coordinado en su propio territorio, pese a que les pone en una situación muy difícil porque su población es eminentemente pro-palestina. Durante esa situación, Israel ha bombardeado Qatar, dinamitando un proceso de paz, ha bombardeado en Siria, ha bombardeado en Jordania, ha bombardeado en, por supuesto, Túnez, porque nos hizo ahí esta historia, y por supuesto ha acelerado la masacre del pueblo palestino. Es decir, es un régimen de verdad del terror absoluto lo que se vive allí, y a la población la tienen absolutamente lobotomizada para que se crea que son los buenos de una película, cuando en realidad todo el mundo está viendo cada vez más claro quiénes son los malos de esta parte de la historia, ¿no? Y no les ha tocado el papel de los buenos a los israelíes, desgraciadamente. Juan Bordera es uno de los activistas de la flotilla, diputado de Compromís, que ya se encuentra en su casa en Valencia. Nos quedan 28 españoles retenidos a manos de Israel. Alguno de ellos está en huelga de hambre. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo y gracias a vosotras. Hasta luego.